A comienzos de febrero de 1917, cuando el invierno parecía decidido a apagar cualquier destello de esperanza en Europa, los titulares internacionales sacudieron a las naciones como un trueno lejano. Los periódicos anunciaban que Alemania había retomado su ofensiva de guerra submarina sin restricciones, una decisión que muchos temían aceleraría el deterioro de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y así ocurrió. Los vínculos entre ambos países se rompieron con la misma frialdad con la que el hielo cubría los puertos del norte. Era un giro decisivo en la guerra que el mundo conocía simplemente como la Gran Guerra. Sin embargo, nadie imaginaba que cientos de kilómetros al este, lejos del Atlántico donde los U-boats acechaban en silencio, una amenaza completamente distinta estaba germinando entre los bosques congelados. Allí, en las extensas regiones boscosas que hoy forman parte de Polonia, Lituania y Bielorrusia, el conflicto marítimo sonaba tan distante como un sueño perturbado. Las tropas alemanas y rusas posicionadas entre la espesura vivían otra pesadilla, un frío tan intenso que incluso los veteranos más curtidos lo describían como un enemigo invisible. No había trincheras bien definidas. El terreno estaba demasiado duro para cavar. En su lugar había hoyos irregulares, pequeñas depresiones excavadas con desesperación antes de que la tierra se volviera dura como ladrillo. Cada soldado recordaría por años ese invierno, uno que obligaba al espíritu humano a retroceder y enfrentarse a sus límites. Los británicos que combatían en el oeste solían decir que la victoria se decidiría allí, en las trincheras embarradas de Francia. Pero a principios de 1917, en el este, la guerra no dependía solo de balas y estrategias, era la naturaleza la que jugaba un papel más cruel. Los soldados rusos, golpeados por la crisis política que sacudía a su imperio, recibían cada día noticias de motines, huelgas, levantamientos inminentes. Muchos abandonaban sus posiciones sin mirar atrás. Los que quedaban resistían únicamente por inercia o lealtad a sus camaradas más cercanos. El viento soplaba entre los árboles como si quisiera arrancarlos de raíz. El metal de los fusiles se congelaba, y muchos soldados tenían que calentarlos sobre pequeños fogones improvisados para evitar que sus armas quedaran inutilizadas. Las brújulas se volvían poco fiables, las provisiones escaseaban y los alimentos se endurecían hasta convertirse en piedras frías imposibles de masticar. Incluso el agua se transformaba en bloques de hielo que los hombres, desesperados, mordían para hidratarse aunque eso les partiera los labios y les provocara dolor en los dientes. No faltaban descripciones de noches enteras pasadas sin dormir, solo para evitar que la muerte blanca del frío se los llevara mientras soñaban. Sacarse las botas era una osadía. Muchos no podían volver a colocárselas después, pues los pies hinchados por el frío no respondían. La artillería enemiga golpeaba de forma irregular, como si recordara su presencia solo para atormentarlos. Cada estallido levantaba columnas de nieve que parecían vapores de otro mundo. Aún así, la mayor parte del sufrimiento no venía del enemigo, sino del entorno. Y, sin que nadie lo sospechara, algo más se estaba moviendo entre la espesura, algo que jamás hubiera imaginado tomar partido en una guerra humana. Los informes comenzaron a aparecer tímidamente a mediados de febrero. Al principio eran rumores que se transmitían entre soldados, luego notas en diarios extranjeros. Se decía que algo estaba atacando a ambos bandos por igual, algo vivo, hambriento y despiadado. Al principio muchos se burlaron de la idea. Los hombres en guerra ya veían fantasmas en las noches frías, pero pronto los testimonios coincidieron, lobos. Una cantidad inusual de lobos. No uno, ni dos. Manadas enteras, tan grandes que parecían olas grises moviéndose entre los pinos. Había quienes afirmaban que el invierno feroz había acabado con la mayoría de sus presas habituales y que, empujados por el hambre, los animales habían comenzado a acercarse demasiado a los campamentos humanos. Otros decían que el olor de los cadáveres que yacían sobre el terreno helado los atraía desde kilómetros. No había cabida para la compasión. La guerra había llenado los bosques de cuerpos imposibles de enterrar. El suelo estaba tan duro que ni las palas ni los picos podían cavar. Y así, la muerte se acumulaba a la vista de todos. La primera vez que los lobos aparecieron en medio de un combate, los soldados pensaron que se trataba de una visión causada por el cansancio. Durante un asalto alemán, mientras las balas cruzaban el aire helado, una manada entera surgió de entre los árboles como un vendaval oscuro. No venían hacia los hombres que combatían,
sino hacia los heridos que gemían en el suelo. Fue tan repentino que una parte del enfrentamiento se detuvo. Los rusos y los alemanes, sorprendidos, bajaron sus armas al ver cómo los lobos se lanzaban sobre los cuerpos aún vivos. Gritos desgarradores atravesaron el campo de batalla. Los animales actuaban con una ferocidad que ningún soldado había visto antes. Ambos bandos reaccionaron instintivamente. Dejaron de dispararse entre sí y dirigieron sus armas hacia la manada. 50 lobos cayeron en esa primera intervención desesperada. El resto huyó de inmediato, dejando un silencio tan espeso que parecía imposible de romper. Los soldados, temblando no solo por el frío sino por lo que habían presenciado, se retiraron a sus posiciones sin una sola palabra. El combate se suspendió de forma tácita, como si la sangre derramada aquel día hubiera sido suficiente para todos. Pero esa no fue la última vez. Poco después comenzaron ataques nocturnos. Los lobos rondaban las trincheras como sombras inquietas. Aullaban con un tono que muchos describieron como hambriento, un sonido que hacía vibrar el estómago y erizaba la piel incluso a los hombres más endurecidos. Las fogatas no los alejaban. Los disparos tampoco. Los animales observaban desde la línea oscura del bosque, esperando el momento exacto en que un hombre se separaba de su unidad. Numerosos informes mencionaban cómo los soldados ya no se atrevían a salir solos al bosque para buscar leña o recuperar suministros lanzados por error lejos del campamento. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, salvo huellas en la nieve y manchas que el viento pronto cubría. Los oficiales comenzaron a formar grupos de caza para intentar reducir la amenaza, pero los lobos siempre eran más, y parecían conocer el terreno mejor que nadie. Hubo un momento en el que la situación se volvió tan crítica que se dice que los alemanes y rusos enviaron mensajeros entre líneas para pactar una tregua temporal. No una tregua política, sino una tregua contra un enemigo común. Acordaron suspender el fuego en ciertas zonas para organizar batidas conjuntas. No había heroísmo en ello, solo instinto de supervivencia. Los hombres, que días antes se habían matado entre sí, ahora caminaban hombro con hombro entre los árboles, buscando a las bestias que los acosaban. Se dice que cientos de lobos murieron en esas operaciones, y aún así la amenaza no desapareció del todo. Muchos soldados contaron años después que esa colaboración inusual dejó una marca en ellos. Aquella extraña alianza, sellada no por política sino por terror, demostró que incluso en medio de la guerra más devastadora, había enemigos capaces de borrar las fronteras. Y sin embargo, pese a las batidas, pese a las trampas y al veneno que algunos intentaron usar, los ataques continuaron en distintas zonas del frente. Nadie sabía cuántos lobos quedaban. Nadie sabía cuántos habían muerto. Nadie sabía cuándo volverían a atacar. Solo sabían una cosa. Algo en los bosques estaba cambiando. Algo que no respetaba uniformes, banderas ni idiomas. Algo que parecía haberse adaptado al olor de la guerra hasta convertirse en un depredador nuevo. Ese fue el comienzo de una historia que pocos creyeron en su totalidad, pero que todos los que estuvieron allí jamás pudieron olvidar. El eco lejano de los cañones continuó marcando el pulso de aquellas semanas inciertas. Las decisiones que se tomaban en despachos oscuros, envueltos en el olor a tinta fresca y papeles recién sellados, empezaban a manifestarse en los océanos como sombras alargadas que se extendían desde Europa hasta las Américas. Sin embargo, lejos de los uniformes brillantes y las declaraciones diplomáticas, la realidad humana avanzaba con un peso distinto. La ansiedad silenciosa de los marineros, las familias que esperaban noticias, los comerciantes que veían sus rutas amenazadas, y los jóvenes que observaban el horizonte sin saber que su destino acababa de cambiar. En muchas ciudades portuarias, los muelles empezaron a transformarse. Sacos de harina, cajas de herramientas y barriles de combustible eran inspeccionados con el doble de rigor. Los capitanes de los barcos mercantes, hombres acostumbrados a la incertidumbre del mar, ahora se reunían en grupos pequeños, hablando con un tono más bajo, como si temieran que el viento pudiera llevarse sus palabras hacia oídos enemigos. Las banderas que antes llamaban a la cooperación comercial ahora eran evaluadas como señales de riesgo o salvación. Mientras la tensión aumentaba, los mensajes cifrados cruzaban el Atlántico con una frecuencia inusual. Algunos eran interceptados y traducidos, revelando fragmentos de planes que apenas permitían entrever la magnitud de lo que se avecinaba. Otros llegaban intactos y avivaban las discusiones en los gabinetes de política exterior.
Se hablaba de protección naval, de rutas alternativas, de corredores seguros, pero la amenaza de los submarinos alemanes, invisibles bajo las olas, comenzaba a sentirse como un animal silencioso dispuesto a atacar en cualquier momento. Una tarde, cuando el sol se hundía lentamente detrás de las nubes cargadas de sal, el capitán Howard Jennings, veterano de múltiples travesías entre Europa y América, reunió a su tripulación en la cubierta de su buque de carga. Sus manos, curtidas por años de sujetar cuerdas ásperas, temblaron apenas lo suficiente para delatar la preocupación que intentaba ocultar. Jennings había recibido un aviso oficial apenas unas horas antes. Las reglas del océano habían cambiado. Se aclaró la garganta antes de hablar, consciente de que cada palabra tendría el peso de una sentencia. A partir de hoy, dijo con voz grave, navegaremos en un mar distinto al que conocen. Las rutas están siendo vigiladas por naves que no respetan insignias ni tratados. Quiero disciplina absoluta, y ojos en todas partes. Los marineros, aunque jóvenes muchos de ellos, comprendieron el mensaje. Las bromas habituales desaparecieron, y un silencio rígido se apoderó de la tripulación. Sabían que al abandonar ese puerto no solo transportarían mercancías, sino también la responsabilidad de mantenerse vivos. No muy lejos de allí, en un pequeño despacho rodeado de mapas y cartas sin abrir, la joven mecanógrafa Clara Arad trabajaba hasta altas horas escribiendo comunicaciones urgentes. Tenía apenas 20 años, pero ya se había acostumbrado al ritmo frenético de los telegramas que anunciaban decisiones capaces de alterar el curso de la historia. A veces, mientras ajustaba el rodillo de la máquina de escribir, le invadía una sensación extraña, como si sus dedos formaran parte de un engranaje oculto que movía el destino del mundo. Aquella noche, el jefe de la oficina entró con rostro severo. Colocó frente a ella un documento marcado con una franja roja. «Esto debe enviarse inmediatamente», ordenó. «Es una advertencia oficial a todas las compañías navieras que operan en aguas del Atlántico Norte». Clara lo tomó con cuidado. El papel aún estaba tibio por la tinta. Al leerlo rápidamente, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Las palabras hablaban de un aumento en los ataques, de hundimientos recientes, de zonas que debían evitarse bajo todas circunstancias. Había tensión en cada línea, aunque estuviera escrita con un lenguaje diplomático. Mientras tanto, en una pequeña localidad agrícola del interior, la vida parecía seguir a un ritmo completamente distinto. Los campos de trigo se mecían suavemente bajo la brisa y los pájaros construían nidos como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Sin embargo, incluso allí, donde los periódicos llegaban con retraso y las historias se transmitían más por rumores que por certezas, se percibía un cambio en el ambiente. Las madres observaban a sus hijos con preocupación al leer que los barcos civiles ya no estaban a salvo. Las familias que tenían parientes al otro lado del océano trataban de enviar cartas apresuradas, temiendo que los caminos postales se interrumpieran en cualquier momento. Entre ellos estaba Samuel Avery, un joven maestro rural que siempre había soñado con viajar a Europa. Había estado ahorrando monedas durante años con la esperanza de algún día embarcarse hacia las ciudades que admiraba en los libros, París, Londres, Viena. Pero aquella mañana, cuando vio la primera página del periódico, comprendió que ese sueño tendría que esperar, tal vez por mucho tiempo. Sin embargo, algo dentro de él despertó, una inquietud que no pudo ignorar. La idea de quedarse de brazos cruzados mientras el mundo se sacudía le resultaba insoportable. Esa misma semana tomó un tren hacia la costa. Quería ofrecerse como voluntario para trabajar en servicios de comunicación marítima. No buscaba combate, buscaba propósito. Las estaciones estaban llenas de gente nerviosa, comerciantes que cancelaban viajes, familias que se despedían entre lágrimas, jóvenes con mochilas sencillas que pretendían encontrar algún modo de ayudar. Samuel sintió que formaba parte de algo inmenso, aunque aún no sabía cómo. En los mares, mientras tanto, los primeros días del nuevo régimen submarino se hicieron sentir con severidad. Buques que habían zarpado bajo protocolos antiguos fueron sorprendidos sin advertencia. Algunos lograron enviar señales de auxilio antes de desaparecer bajo las aguas oscuras. Otros se esfumaron sin dejar rastro, como si hubieran sido tragados por el propio océano. Los supervivientes que alcanzaron las costas hablaban con voces quebradas. Describían sombras metálicas emergiendo y sumergiéndose,
explosiones que rasgaban la calma de la madrugada, y la extraña frialdad de los atacantes, que ejecutaban órdenes sin mostrar un ápice de emoción. Sus relatos se propagaron rápidamente, intensificando el debate político en las capitales de medio mundo. En Washington, Londres y París, las reuniones se multiplicaban. Algunos exigían una respuesta inmediata, argumentando que la pasividad solo alimentaría la agresión. Otros pedían cautela, temiendo que una acción precipitada desembocara en una guerra total. El ambiente era tan tenso que incluso los pasillos silenciosos del poder parecían vibrar con la energía contenida. En medio de ese torbellino global, una noticia inesperada sacudió a los gobiernos. Se había interceptado un mensaje que podría cambiarlo todo. Su contenido no se divulgaría de inmediato, pero su existencia comenzó a filtrarse entre diplomáticos y analistas. Las especulaciones crecieron, y con ellas la sensación de que el conflicto estaba a punto de alcanzar una dimensión completamente nueva. Las próximas decisiones serían irreversibles, y mientras el mundo aguardaba, los barcos siguieron partiendo, los submarinos continuaron acechando y millones de personas, sin saberlo, se encontraban a un solo paso de un capítulo que alteraría para siempre la historia humana. El frío de febrero se había instalado de manera implacable. En los bosques que se extendían por lo que hoy conocemos como Polonia, Lituania y Bielorrusia, los soldados alemanes y rusos sentían que la naturaleza los desafiaba incluso antes de que el enemigo lo hiciera. La nieve cubría todo a su paso, y los vientos cortantes atravesaban los uniformes, calando hasta los huesos. Las trincheras, poco más que hoyos en el suelo, eran insuficientes para resguardarse del frío, y la escarcha cubría las armas, los mapas y las botas de quienes luchaban por sobrevivir. Los hombres contaban historias de noches interminables en que la muerte parecía acechar desde cada sombra. Algunos apenas podían mantenerse despiertos, luchando contra el sueño y el entumecimiento. Los fusiles se congelaban, los compases dejaban de funcionar y la comida se transformaba en hielo. Masticar trozos de hielo para mantenerse hidratados se convirtió en rutina. El sufrimiento físico se combinaba con la tensión psicológica. Los soldados no solo temían a los disparos y la artillería, sino también a lo desconocido que se movía entre los árboles. Y fue entonces cuando comenzaron los relatos más insólitos. Los periódicos estadounidenses, con titulares que desafiaban la imaginación, empezaron a relatar ataques de lobos contra soldados de ambos bandos. Las criaturas, hambrientas y audaces, avanzaban entre la línea de fuego, devorando a los heridos y a veces a los vivos. Algunos informes hablaban de emboscadas en plena batalla, otros de patrullas que desaparecían enteras en la niebla de los bosques. La magnitud de estos ataques llevó a que rusos y alemanes suspendieran el fuego momentáneamente, concentrándose en defender a los suyos de una amenaza común. Se formaron pequeñas expediciones de caza improvisadas. Grupos de soldados de ambos bandos salían de sus posiciones, comunicándose a través de mensajeros que cruzaban líneas neutrales para coordinar movimientos. La lucha contra los lobos no distinguía nacionalidad. Todos eran vulnerables, todos tenían el mismo objetivo. Con el tiempo, se contaron cientos de lobos muertos, pero la naturaleza, indiferente y cruel, parecía reemplazarlos tan rápido como desaparecían. Los testimonios de quienes sobrevivieron describen escenas casi surrealistas. Hombres compartiendo trincheras con soldados enemigos para proteger a los heridos, cargando armas y granadas mientras intentaban mantener a raya a los depredadores. La cooperación temporal se convirtió en un extraño recordatorio de que la humanidad podía florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Mientras tanto, en la retaguardia, la población civil vivía con la incertidumbre de saber qué habría pasado con sus familiares. Las cartas llegaban con retraso, a veces incompletas, y las historias de lobos hambrientos y ataques sorpresas circulaban rápidamente, alimentando un miedo colectivo que ningún periódico podía describir completamente. La guerra, ya de por sí devastadora, había adquirido un elemento casi mítico que trascendía fronteras. En los meses siguientes, las estrategias militares se adaptaron. Los oficiales comenzaron a organizar patrullas específicas para monitorear la actividad de los lobos. Trampas, venenos y cacerías coordinadas se volvieron parte del plan de guerra. Sin embargo, los soldados comprendieron que no podían subestimar a los animales. El instinto y la ferocidad de la manada resultaban tan letales como cualquier bala o granada. A medida que la primavera se acercaba,
Los relatos de sobrevivientes comenzaron a llegar a los archivos históricos, aunque de manera fragmentaria. Muchos documentos originales se perdieron o fueron censurados, mientras que los periódicos, aunque detallados, eran objeto de escepticismo por parte de académicos contemporáneos. Algunos intentaron desmentir estas historias, argumentando la falta de registros oficiales, pero la acumulación de testimonios, cartas y dibujos de la época demostraba que la realidad había superado cualquier expectativa de los teóricos del momento. El fenómeno no se limitaba a los soldados en el frente oriental. La historia de encuentros entre humanos y lobos había sido documentada a lo largo de Europa durante siglos. Desde ataques en aldeas aisladas hasta relatos de lobos que se movían en manadas coordinadas, las crónicas mostraban un patrón: la escasez de presas y el caos social, ya sea por guerra, desastres naturales o epidemias, podía desencadenar comportamientos inusuales en los depredadores. En tiempos de conflicto, la frontera entre lo humano y lo salvaje se volvía difusa. En el caso del Frente Oriental, las condiciones extremas crearon un escenario único: soldados jóvenes, muchas veces sin experiencia, atrapados en un invierno implacable, rodeados por cuerpos de compañeros y enemigos que no podían ser enterrados. La abundancia de cadáveres, sumada al hambre de los lobos, transformó la guerra en un teatro de terror adicional. La supervivencia no solo dependía de la habilidad con un fusil o la disciplina militar, sino también de la capacidad de anticipar los movimientos de un enemigo animal tan impredecible como letal. Los meses pasaron y los relatos continuaron acumulándose. Algunos soldados desarrollaron técnicas propias para ahuyentar a los lobos, aprendiendo a reconocer sus señales, a moverse en silencio o a usar fuego y ruido para protegerse. La experiencia colectiva se convirtió en una especie de conocimiento práctico que se transmitía de generación en generación de combatientes, aunque la mayoría de esas historias nunca se incluyó en los libros de historia oficiales. Finalmente, cuando la guerra avanzó hacia otras regiones y la intensidad de los enfrentamientos disminuyó, la memoria de los lobos hambrientos permaneció viva entre los pocos sobrevivientes. Sus relatos, transmitidos oralmente o en cartas, eran mezcla de horror y respeto por la naturaleza. Comprendieron que, pese a la capacidad humana para infligir destrucción, los instintos primarios y la ferocidad de los animales podían alterar incluso los planes más calculados de la guerra. Hoy, al revisar estos eventos, es fácil subestimar la magnitud del desafío enfrentado. La tecnología moderna, los avances en comunicación y logística, y la infraestructura de defensa dan la ilusión de control absoluto. Sin embargo, la historia recuerda que incluso en las guerras más mecanizadas y organizadas, la incertidumbre y la imprevisibilidad del mundo natural pueden poner a prueba la resistencia, la moral y la humanidad de quienes participan. Y así, en las nevadas extensiones del este europeo, se selló una verdad que perdura. La guerra no solo enfrenta al hombre contra el hombre, sino también al hombre contra la naturaleza. Y en ocasiones, frente a lo salvaje, somos simplemente parte de la cadena, ni más ni menos que otra presa más en un juego que siempre ha existido, más antiguo que cualquier bandera, tratado o estrategia.